Sabe, hoy hay personas que pasan mucho tiempo preocupadas por su vida. Se preocupan por el trabajo, por la escuela, por la familia, por el pasado, por el presente, por el futuro. Y sabe, la preocupación el día de hoy es solo otra palabra derivada del temor y está contaminando la fe. ¿Sí? La fe de cada uno de los creyentes. ¿Sabe? Alguien escribió con relación a la angustia y la preocupación y dijo lo siguiente: la angustia y la preocupación prolongadas pueden terminar derrotando a los creyentes. Otros sinónimos de preocupación son aflicción, mortificación, impaciencia, anticipación, obsesión y miedo. La preocupación se manifiesta como pensamientos perturbadores que muy probablemente nunca acontecerán, pero que nos atormentan constantemente. Y creo que todos en algún momento de nuestra vida podemos relacionarnos con este tema de la preocupación. Ahora, debemos de entender que como creyentes la preocupación es muy delicada, ¿sí? Y desde la perspectiva bíblica de un enfoque teológico, pues la preocupación viene a caer en una categoría de pecado, ¿sí? Ahora, ¿por qué se considera pecado que un creyente sí viva preocupado? Si bien la palabra pecado puede sonar de alguna manera dura, la preocupación o la ansiedad se considera un problema espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué se considera un problema espiritual la preocupación? Porque refleja una falta de confianza en Dios. Sí, mi amigo y mi hermano. Así que vamos a estar viendo desde una perspectiva bíblica qué es lo que Dios nos dice con relación a esa ansiedad, a esa preocupación y por qué en algún momento dado se considera pecado que un creyente viva preocupado. En primer lugar, Jesús nos manda, escúcheme, explícitamente a no preocuparnos, ¿sí? Él fue muy específico y nos dijo que no nos preocupáramos. Mateo capítulo 6, versículo 25 y 26 dice: por eso les digo, no se preocupen por la comida, ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que van a ponerse. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Y dice el versículo 26, miren a las aves del cielo. Ellas no siembran, ni cosechan, ni tampoco guardan nada en graneros. Sin embargo, su Padre que está en el cielo les da alimento. Y cierra con esta cuestionable, ¿no?, frase: ¿no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Sí? Y yo creo que aquí Dios nos da una certeza del valor que tenemos para con Dios y por qué no debemos preocuparnos. Entonces, cuando vamos a la escritura, podemos darnos cuenta que esto no es algo opcional, sino que es un mandamiento directo de parte del Señor. Entonces, cuando desobedecemos un mandato que Dios establece en su palabra, eso se considera pecado. Entonces, ¿qué debemos de ver en primer lugar, verdad? ¿Por qué se considera pecado que un creyente viva preocupado? Porque Jesús nos manda explícitamente a no preocuparnos. En segundo lugar, la preocupación, ¿sí?, te distrae de la fe. Cuando estás preocupado, tú no ejercitas la fe que agrada a Dios, la fe que mueve la mano de Dios. Entonces, la preocupación te distrae de Dios
y te lleva a tus propios problemas, a tus propios conflictos. Por eso Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, en su primera parte, dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si no está ese ingrediente único en la vida del creyente, simplemente no se puede, es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la preocupación desvía la fe. ¿Cuándo? Cuando genera desobediencia a las órdenes divinas de confiar en Dios. Si Dios nos llama a confiar, pero cuando dudamos, entonces estamos desobedeciendo lo que Dios establece en su palabra, y con ello crea un enfoque en los problemas que impiden la paz, impiden la esperanza que proviene del cuidado y la provisión de Dios. Entonces, en segundo lugar, la preocupación te distrae de la fe. En tercer lugar, la preocupación, escúcheme, cuestiona el carácter de Dios. ¿Qué es el carácter de Dios? Bueno, ¿cómo es Dios? Encontramos en la Escritura cómo es Dios en sí, ¿verdad? Vemos su ternura, vemos su fidelidad, vemos su paciencia, vemos su amor, vemos todo lo bueno de Él en sus atributos. Pero cuando hay falta de fe, cuando hay angustia, cuando hay preocupación, entonces estamos cuestionando quién es Dios. Y este es un pecado, ¿no? Cuando decimos, sí, tengo preocupaciones, yo no creo que Dios pueda intervenir. Yo no creo que Dios pueda hacer algo por mí. Entonces ahí entra el problema. Entonces cuando un creyente se preocupa, puede implicar dudas sobre, en primer lugar, la soberanía de Dios. ¿Sí? ¿Qué es la soberanía de Dios? El saber que Dios es el que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. Entonces, cuando nosotros nos angustiamos, estamos dudando de que si Dios tiene el control, decir, Dios, tú no tienes el control. Mira mis problemas, mis situaciones, mis angustias. En segundo lugar, cuestionamos la bondad de Dios. ¿Qué significa la bondad de Dios? Lo bueno de Dios. ¿Será que Dios es bueno? ¿Será que Dios es alguien que extiende su mano cuando la necesitamos, o es alguien que se ausenta de nosotros? Entonces, cuando estamos preocupados, angustiados, estamos dudando de lo bueno de Dios. Y en tercer lugar, dudamos de la fidelidad de Dios. ¿Será que Dios puede proveer? ¿Será que Dios puede de alguna manera mover sus manos a favor de nuestra circunstancia y darnos la salida? Entonces, cuidado con este aspecto. Dijimos, la preocupación cuestiona el carácter de Dios, y esto viene a ser un pecado. Cuando dudamos, dijimos, de que si Dios tiene el control, de que si Él puede hacerlo, de que si es bueno o Él puede proveer. Entonces, esa desconfianza que surge, ¿qué es lo que hace? Pues ofende la naturaleza de un padre tierno, de un padre amoroso, pues que promete cuidar a los suyos. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7 dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Eso es Dios, ¿sí? Confíen en Él, depositen en Él esas cargas, porque Él cuida de ustedes. Y en cuarto lugar, la preocupación, fíjese, roba la paz que Dios quiere que tengas. Esto es sumamente importante. Cuando hay angustia, hay una incertidumbre. La paz que debe reinar en el corazón, pues se ausenta, ¿no? ¿Y qué es lo que viene? La inseguridad, la incertidumbre. Entonces, la preocupación roba la paz que Dios quiere que tú y yo tengamos el día de hoy. Por eso, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, mire lo que dice la palabra, y hoy más que nunca necesitamos escuchar a Dios. Dice, no se preocupen por nada,
Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Wow. Entonces, la preocupación lucha contra la paz que Dios ofrece. Elegir preocuparse el día de hoy es elegir simplemente no confiar en la paz prometida por Dios. Por eso, el día de hoy, lleve sus preocupaciones, sus angustias a Dios, porque Él cuida de usted.